Islandia. El continente de la cultura. Vamos a abrir nuestra tertulia dedicada a las humanidades. Hoy va de pensar. Cuando queremos convencer a alguien de algo, procedemos a argumentar, es decir, buscamos razones o pruebas en apoyo de la idea que queremos transmitir y las organizamos por medio de estructuras verbales lógicas. Para las profesiones que tienen la palabra como herramienta de trabajo, la capacidad de argumentar lo mejor posible, es algo fundamental. Tal es el caso de abogados y jueces, políticos y educadores, publicistas y comerciales, y por supuesto también de periodistas, quienes además de narrar y de describir acontecimientos, muchas veces nos vemos en la necesidad de argumentar. Una parte importante del saber comunicar de todo profesional del periodismo consiste en argumentar bien, aunque a veces no somos del todo conscientes de cómo lo hacemos, ni de los errores que accidentalmente cometemos. Sobre esta disciplina del pensar, hablar y razonar, para así acercarnos a la verdad, una disciplina, por cierto, nada fácil, sabe mucho nuestra invitada de hoy, invitada que ya nos va a presentar nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Félix. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, efectivamente, lo has dicho muy bien, una disciplina nada fácil, pero una disciplina, a mí me parece apasionante, ¿verdad? Sí, aunque hay mucha gente que cree que lo hace bien y se lanza a la aventura. Eso sucede muy a menudo en casi todos los órdenes de la vida. Bueno, nuestra invitada de hoy es Begoña Carrascal, que es profesora del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UPV. Y ha sido la directora de la edición del libro Argumentación y Prensa, en el que 4 docentes de esta universidad pues analizan lo que es la argumentación y algunos de los usos no siempre correctos que se hacen en los medios de comunicación, concretamente de aquí, en los vascos, ¿verdad? Un libro que desde una posición divulgativa nos ayuda a cualquier persona mínimamente interesada a tomar conciencia de lo que es razonar correcto e incorrectamente, y que además ofrece fórmulas, normas para hacerlo bien. Begoña Carrascal, Arratsaldeon. Kaixo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted. Bueno, estamos encantados porque este es un tema muy apasionante y, como hemos dicho, también nos afecta a nosotros. Así que por la cuenta que nos tiene estaremos muy pendientes de sus palabras. Tomar buena nota, Félix. Sí. Bueno, de un tiempo a esta parte se publican bastantes libros sobre paradojas, falacias, técnicas de argumentación y normas lógicas, así como manuales de defensa contra las manipulaciones del lenguaje, lo cual parece indicar que existe un interés real hacia esos temas. ¿Usted encuentra alguna justificación a este movimiento? Bueno, pues es que estamos un poco retrasados. Nosotros aquí se empiezan a publicar libros, pero en inglés hay miles de manuales y de diferentes tendencias, diferentes teorías. Y nosotros solo somos herederos de esa tradición anglosajona y que estamos empezando. El movimiento empezó a raíz de la publicación de 2 libros que fueron de alguna forma determinantes en este campo, que es el de Stefan Tullmin, Los usos del argumento, y de Perelman y Olbers Diteka sobre la nueva retórica. Entonces, a partir de ahí, de los movimientos que se dieron en las universidades a finales de los años 70, mayo del 68 y pues la guerra de Vietnam, pues los alumnos en las universidades americanas, sobre todo, decidieron que no querían, que las clases de lógica no les ayudaban en nada a argumentar mejor, y que querían hablar y dar razones con contenido. Y eso, pues con la forma de los argumentos, que es lo que se enseña en lógica, no se podía hacer. Entonces, a partir de ahí surgieron el movimiento de critical thinking, el pensamiento crítico en Norteamérica y en Canadá, el movimiento de lógica informal también en Canadá, y luego en la parte en Europa tenemos pues la tradición lingüística en Francia, y también la pragmadialéctica en Bruselas. Aquí de momento estamos poniéndonos al día. Entonces me voy a poner retórico, Begoña, que se me va a permitir, que es muy adecuado que me ponga retórico, para preguntarle: ¿argumentamos bien aquí? ¿Hay una cultura de la argumentación o así tendemos más bien a levantar la voz y gritar mucho para sustituir la falta de argumentos? ¿Esto es una pregunta retórica o tengo que contestar? Creo que hay que contestar. Pues no argumentamos bien. Quiere decir, normalmente lo que nos tomamos a nivel muy personal todas las críticas y objeciones que nos hacen. Entonces nos enfadamos, nos sentimos desautorizados, no tomamos esas objeciones como un punto de partida para mejorar nuestras razones.
no solo levantamos la voz, nos sentimos heridos y entonces nos cerramos en banda. Entonces, es muy difícil cuando estamos con los alumnos y a ver, ¿por qué? Y no saben decir, bueno, es así, pues porque es así, y no, avanza un poco más, intenta dar alguna razón y no sabemos hacerlo. Tampoco sabemos reconocer errores, nos cuesta mucho reconocer contradicciones que podemos tener, eso no lo hacemos bien, ¿no? Bueno, una argumentóloga como usted, y me va a permitir la barbaridad, debe de sufrir horrores cuando ve en la tele los debates y las tertulias, sobre todo las políticas, ¿no? Que no debería ser así, pero ocurre, o cuando lee algunas cosas que se imprimen en prensa, que no están meditadas, desde luego no están analizadas, no aportan absolutamente nada, que como apuntaba ahora mismo, a veces se trata de gritar simplemente. Yo me aburro. Sí. O sea, me aburro No simplemente sufre, se aburre. porque no, Sí. es que creo que no son argumentaciones, porque no creo que son diálogos. Los tertulianos no dialogan entre sí, lo que intentan es asegurar votos y en todo caso lo que intentan es crear adhesiones en la audiencia que ya de por sí la tienen ganada. No intentan ganar a aquellos que pueden ser críticos con su posición. Entonces, pues siguen hay faltas de relevancia cuando se les pregunta una cosa, cada uno va a lo suyo, descalificaciones, incluso subidas de tono, y entonces eso es aburrido. A mí no me parece que aporta nada. Mucha emocionalidad y poca racionalidad. Sí, poco argumento. Poco argumento. Sí. Siempre que se habla de argumentación y los mecanismos de argumentación, Begoña, se suelen empezar también en su libro, las primeras páginas, usted dedica esto a definir los 3 ámbitos que están relacionados y que es importante saber distinguir: la lógica, la dialéctica y la retórica. ¿En qué sitúes un poco en cada una de ellas? A ver, la lógica tiene que ver con la forma de la inferencia. Es a partir de una serie de premisas o una serie de oraciones, cómo podemos combinarlas para poder llegar a una conclusión o para justificar otra aseveración. O sea, tendría que ver con el producto de la argumentación. La dialéctica tendría que ver con el procedimiento, el diálogo que tiene, el contestar a objeciones, las pegas que nos pueden poner y todo ese ámbito. Estoy haciendo una especie de caricatura. Sí. Y la retórica tiene que ver con la situación concreta en la cual se da la argumentación. Entonces eso tiene que ver con, pues incluso con la credibilidad del argumentador, con la forma de presentar los argumentos, con la forma de enfocar el problema. Con la persuasión. Con la persuasión, pero bien llevada, si lo queremos conjuntar con lo otro. Entonces hay muchas formas de enfocar un problema. Tenemos que adaptarnos a la audiencia. No es lo mismo hablar a niños que hablar a personas en la academia. Entonces todo eso tiene que ver con la retórica. Bueno, vayamos por partes. La lógica deductiva es eso que nos enseñaban en el colegio. Si A se deduce de B y B se deduce de C, entonces A se deduce de C, ¿no? Pero hoy se admite que este tipo de lógica es insuficiente para abarcar toda clase de argumentaciones válidas, y de ahí surge lo que ustedes llaman lógica informal. ¿Nos podría aclarar qué es esto de lógica informal? Bueno, pues tiene que ver un poco con lo que he contestado en la primera pregunta. La lógica informal es es un movimiento que surgió en los años 70 en la Universidad de Windsor, en Canadá, que lo que quería era analizar argumentaciones con contenido, no solamente la forma de ellas, y que para ello veía necesario pues que analizar las argumentaciones en su contexto en el que se dan y con el lenguaje ordinario en el cual se pronuncian. Considera que la forma no es suficiente, entonces hay que añadir otra serie hay que añadir las preguntas que un opositor puede tener, hay que añadir el asumir la carga de la prueba cuando alguien nos cuestiona, y hay que asumir todos estos aspectos retóricos que también hemos considerado antes. Entonces la lógica informal es un movimiento, pero no es una teoría completa, porque hay diferentes propuestas y entonces es más como un ámbito de discusión. Y junto con la lógica informal también hay otro movimiento, que es el que antes he citado, la pragmadialéctica en Europa, que considera argumentar como una acción en la cual nosotros proferimos actos de habla, y entonces que se utilizan esos actos de habla para
justificar tesis. Y bueno, y da una serie de procedimientos y normas para hacerlo bien. Begoña, cuando uno se adentra un poco en este mundo del que nos está hablando hoy, descubre que puede haber argumentos buenos, incluso a veces argumentos excelentes, y que sin embargo no son válidos. Sí. Y también argumentos que parecen mejores de lo que realmente son, ¿no? Y claro, en esta clase, cuando se habla de esta clase de argumentos, casi siempre se cita los argumentos con buena apariencia, pero realmente inaceptables, se considera a los grandes maestros, a los sofistas. ¿Quiénes eran estos señores? En fin, brevemente así, ¿quiénes eran estos señores que tan mala fama histórica arrastran? Bueno, se están reivindicando los sofistas ahora en la actualidad. Lo que pasa que de los sofistas queda muy poca... sus obras no se han conservado y lo que se sabe de ellos es a través de Platón. Y entonces Platón no tenía otros objetivos diferentes de los sofistas. Los sofistas lo que se dieron cuenta es que necesitaban dominar el lenguaje para persuadir a los otros y poder convertir en sólidos los argumentos que eran más débiles. Entonces... por ejemplo, Gorgias decía que unas palabras pueden envenenar o pueden embelesar, según cómo se utilice. Entonces, utilizaban esas palabras para construir argumentos a favor o en contra de una determinada tesis, pero como si fuera un juego. Entonces, la mala fama viene porque son mucho más relativistas que lo que Platón era. Platón buscaba valores absolutos o formas absolutas de conocimiento, y ellos no. Y luego porque cobraban cuando daban las clases. Eso es muy moderno todo eso, Begoña, todo eso es una modernidad aplastante. No, en aquella época pues no era muy aceptado, entonces eso es lo que... Bueno, algo así les ha pasado también a los cínicos, ¿no? Sí. Que al final ahora cínico es un insulto más que un reconocimiento a Diógenes y compañía. Pero bueno, un sofisma y una falacia... viene a ser poco más o menos lo mismo. Quiero decir, un sofisma siempre cuenta una mentira. Pues eso no está muy claro, porque el sofisma se supone que eran los argumentos que hacían los sofistas, pero es que hoy en día se ha generalizado el término y entonces se utilizan de formas sinónimas. El diccionario de la RAE los diferencia. Sofisma llama a razón o argumento aparente, con el que se quiere defender o persuadir. Y a falacia lo llama, lo define como un engaño, fraude o mentira. Nosotros falacia en el ámbito de la argumentación se define, pero con una definición que tiene muchísimas críticas y que se intenta mejorar, como un argumento que parece válido pero que no lo es. Es una argumentación que se ha criticado desde todos los puntos. Todas las palabras que tienes han sido criticadas. Entonces, en ese sentido, sofisma y falacia lo utilizamos más o menos sinónimamente. Y en el libro se presentan precisamente argumentos que son de uso habitual a través de los medios de comunicación y que a veces se presentan o se emplean de manera falaz. Félix, si te parece, vamos a lanzarle a Begoña algunos, nos vamos alternando unos cuantos ejemplos de estos argumentos que pueden ser falaces. Por ejemplo, Begoña, ¿qué es una pendiente, hablando de argumentación, qué es una pendiente resbaladiza? Pues es una argumentación que encadena una serie de causas. Entonces, a partir de una causa inicial, pues se produce un efecto y ese efecto produce otro efecto y al final pues llegamos a una consecuencia que en general es muy mala. O sea, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura y perdemos un reino. Eso es. O si no, en las campañas electorales, pues si no nos votas, claro, entonces van a subir los impuestos, entonces va a pasar esto y al final el Estado de Derecho desaparecerá. Eso lo hacen muchos. Pues mucha pendiente resbaladiza el paisaje, ¿eh? Vamos a ver, la falacia de la apelación a la autoridad, que parece que lo justifica todo. Bueno, también puede ser un argumento válido. O sea, se utiliza mucho la apelación a la opinión experta. Entonces, como dice ese catedrático tal en tal y cual, el problema es que a veces cuando se apela a una autoridad que no es autoridad en el campo del cual se está hablando, pues entonces eso sí que es falaz. Y cuando hay dos expertos que se contradicen entre sí, pues entonces pierde su validez. Pero bueno, pues en filosofía se utiliza continuamente, claro. Sí, como dice Aristóteles, claro. Eso es verdad. Y la falacia ad populum, esto tiene que ser el populismo, que de toda la vida, no el populismo, ¿no? Sí, pero tiene que ver con las estadísticas y con las mayorías también. Si la mayoría piensa una cosa, eso puede tener validez para que se actúe
no como verdad absoluta, pero sí como un modo de actuar ante algo que es inseguro. Entonces, claro, porque la mayoría, eso tiene que ver también con... O sea, puede ser falaz cuando estamos hablando de supersticiones. Si todo el mundo piensa algo y eso pues, se demuestra que es falso y a pesar de todo se sigue manteniendo, pues sería falaz. Pero también si el 95% piensa que hay que actuar así, pues a lo mejor es razonable actuar. Bueno, hay más ejemplos, pero avanzamos y nos encontramos con que el libro dedica un capítulo entero a las encuestas y estadísticas. Creo que fue Benjamin Franklin el que dijo aquello de existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Es algo muy habitual en los medios de comunicación actuales y la conclusión es que detrás de su aparente objetividad aritmética puede haber mucha manipulación, tanto en el uso que se hace de las palabras como por la lectura de los resultados. Es lo que se llama cocina estadística, ¿no? Es que, primero, en una estadística, la elección de las variables tendría que ser explicada, porque, claro, es el que hace la estadística el que incluye las variables. Luego, a veces se utilizan términos que son confusos. Por ejemplo, en el libro pues se dan estadísticas sobre las muertes en accidentes en carretera y entonces se dan estadísticas diferentes a partir de dos definiciones diferentes sobre el término muerto en un accidente. Luego se hacen generalizaciones apresuradas, entonces si el 55% ya se dice una mayoría de la población, sí, es una mayoría, pero es una mayoría chiquita. Luego se incluyen titulares muy fantasiosos a partir de esas estadísticas. Entonces pues será muy persuasivo o venderá periódicos o ganará votos, pero no es muy razonable. Eso es lo que alguno de las cosas que se pueden citar brevemente. Sí. Franklin tenía razón. Y también aquel que decía que antes se creía en la divina providencia y ahora se creen en las estadísticas. Sí. Bueno, ¿terminamos, Juan? Pues sí, si te parece, hacemos la ficha de la publicación. Muy bien, perfecto. Venga, se titula Argumentación y prensa, un libro escrito por Fernando Migura, Guadalupe Lopetegui, Agustina Arrieta y nuestro invitado de hoy, Begoña Carrascal, quien además es su directora y lo acaba de publicar hace muy poquito en la Universidad del País Vasco. Profesora Carrascal, solo un detalle, así resumidamente. ¿Hay algo que debamos tener en cuenta para argumentar correctamente? Una norma que nos permita, argumentar, que mentir ya es otra cosa. Pues reconocer errores, escuchar al otro, no falsear lo que dice el otro, contestar a las objeciones y aclarar todo lo que haya que aclarar. ¿Y contar hasta 10 antes de contestar? Pensar un poco. Begoña Carrascal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Juan, como siempre, nuestro agradecimiento porque nos presentes temas y personas tan apasionantes y nos volveremos a encontrar. Es que ricasco, Félix. Bueno, agur. Un abrazo. Agur.